qué desconocida es esta vida interior. San Gregorio Magno, tan hábil administrador y apóstol celoso, como gran contemplativo, concreta en esta frase, secum vivebat, el estado del alma de San Benito, que ponía en Subiaco el fundamento de su regla, la cual habla de ser una de las más potentes palancas de apostolado que Dios ha utilizado en la tierra. En cambio, de la mayoría de nuestros contemporáneos habrá que decir lo contrario. Vivir consigo y en sí, querer gobernarse a sí mismo, y no dejarse gobernar por las circunstancias, reducir a la imaginación, la sensibilidad y la misma inteligencia al papel de servidores de la voluntad y conformar siempre la propia voluntad con la voluntad divina. Es un programa que cada vez tiene menos partidarios en este siglo de agitación que ha visto nacer un nuevo ideal concretado en esta frase: el amor de la acción por la acción. Cualquier pretexto es bueno para eludir esa disciplina de nuestras facultades. Los negocios, las atenciones de familia, la higiene, el buen nombre, el amor a la patria, el prestigio de las corporaciones, hasta la pretendida gloria de Dios, son tentaciones para no vivir en nosotros mismos. Esta especie de delirio de la vida exterior llega a ejercer en nosotros una sugestión irresistible. ¿Cómo extrañarnos, pues, de la ignorancia que existe de la vida interior? No es solo ignorancia, sino desprecio e ironía aún por parte de quienes debían ser los primeros en apreciar sus ventajas y su necesidad. Fue necesario que el Papa León XIII escribiera al cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore, aquella memorable carta, que era una protesta contra las consecuencias peligrosas de la admiración exclusiva de las obras. A fin de ahorrarse el trabajo de la vida interior, el hombre de la Iglesia llega a tomar por cosa de poco más o menos la excelencia de esa vida con Jesús, en Jesús y por Jesús, y al olvidar que en plan de la redención, todo está tan fundado en la vida eucarística, como edificado sobre la roca de Pedro. En relegar lo esencial a un segundo plano trabajan inconscientemente los partidarios de esa espiritualidad moderna que se llama americanismo. Aunque para ellos la Iglesia no es un templo protestante, ni está vacío el tabernáculo, estiman que la vida eucarística apenas puede adaptarse a las exigencias de la civilización moderna, y menos bastar para los tiempos presentes, y que pasó ya, para no volver, aquella vida interior que brotaba de la vida eucarística. Para las personas que desgraciadamente son legión, imbuidas en estas teorías, la comunión ha perdido aquel sentido que apreciaban en ella los primeros cristianos. Aunque creen en la Eucaristía, no la consideran como elemento indispensable de vida para sí y para las obras. Y como carecen de la intimidad eucarística, la vida interior se les antoja uno de tantos recuerdos de la Edad Media. Ciertamente, cuando a esos hombres de obra se les oye hablar de sus hazañas, podría creerse que el Todopoderoso, el que con solo su palabra creó los mundos y para quien el universo no es sino polvo y nada, no puede prescindir de su concurso. Muchos fieles y aun sacerdotes y religiosos exagerados en el culto de la acción llegan sutilmente a convertirlo en una especie de dogma inspirador de su conducta que les impulsa de un modo desenfrenado a la vida exterior. Y sentirían una gran satisfacción en decir: la Iglesia, la diócesis, la parroquia tienen necesidad de mí. Yo soy más que útil a Dios. Claro que no se atreverían a pronunciar estas frases tan fatuas, pero en el fondo de su corazón anidan la presunción que las fomenta y la atenuación de la fe que les dio origen. Es corriente prescribir a un neurasténico que se abstenga de toda clase de trabajos. Este remedio suele serle insoportable, porque precisamente su enfermedad le pone en una excitación febril, que es para él como una segunda naturaleza, la cual le empuja sin descanso a buscar nuevos desgastes de fuerzas y nuevas emociones, que agravan su mal. Una cosa parecida ocurre con el hombre de obras en relación con la vida interior.
tanto más la desdeña y hasta la repugna cuanto más la necesita. Puesto que si la pusiese en práctica, ella sería el mejor remedio para su estado morboso. Pero como procede de un modo opuesto, y de día en día se afana más en engolfarse en el aluvión de trabajos cada vez mayores y peor dirigidos, acaba por descartar toda posibilidad de curación. Corre el navío a todo vapor, y cuando quien lo dirige admira su velocidad, Dios está viendo que, por carecer de un timonel experto, va sin rumbo fijo y corre riesgo de naufragar. Nuestro Señor desea y pide, ante todo, adoradores en espíritu y en verdad. El americanismo se figura que da una gran gloria a Dios, enfocando principalmente el problema de las obras. Este estado de espíritu explica la preponderancia que tienen en nuestros días las escuelas, dispensarios, hospitales, etc., con menoscabo de la penitencia y la oración, las cuales apenas son comprendidas. Esta vida exclusivamente exterior incapacita para creer en la virtud de la inmolación oculta y por eso se califica de cobardes e iluminados a los que la practican en la soledad del claustro, acaso con mayor ardor por la salvación de las almas, que los misioneros más infatigables y hasta suele hacerse rechifla de las personas de obras que juzgan que les es necesario robar algunos instantes a todas sus ocupaciones, aun las más útiles, para dirigirse al tabernáculo a purificar y recalentar su celo y conseguir que el huésped divino bendiga y acreciente el resultado de sus trabajos. Respuesta a esta primera objeción, ¿la vida interior es inactiva? Este volumen se dirige exclusivamente a los hombres de obras animados de un deseo ardiente de sacrificarse, que pudieran no tomar las medidas necesarias para que su sacrificio en favor de las almas sea fecundo, sin menoscabo de su vida interior. Estimular a los pretensos apóstoles que rinden culto al descanso, galvanizar las almas adormiladas en brazos de un egoísmo iluso, fomentador de la inactividad, como medio de crecer en la piedad, sacudir la indiferencia de los indolentes, que pudieran cargar con algunas obras, con miras a ventajas u honores, con tal que no se perturben su quietud ni su ideal de tranquilidad. Esta tarea no entra en nuestro propósito, porque exigiría una obra especial, dejando a otros el trabajo de hacer comprender a esos apáticos las responsabilidades en que incurren ante Dios con una existencia que Él quiere que sea activa, y el demonio, de acuerdo con la naturaleza caída, se empeña en hacer infecunda por falta de actividad y de celo. Volvamos a nuestros queridos y venerables compañeros, a quienes estas páginas están reservadas. No existe comparación que pueda expresar la intensidad infinita de la actividad encerrada en el seno de Dios. La vida interior del Padre es tal que engendra una persona divina. De la vida interior del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. La vida interior comunicada a los apóstoles en el cenáculo inflamó inmediatamente su celo. Esta vida interior es un principio de celo para toda persona instruida que no se empeñe en desfigurarla. Pero aunque la vida de oración no se manifestara en las obras exteriores, es en sí misma y en su intimidad una fuente de actividad incomparable. Se equivocan quienes ven en ella una especie de oasis en que refugiarse para llevar una vida plácida. Con saber que es el camino más directo que conduce al reino de los cielos, le cuadra con toda exactitud el texto que dice: Regnem coelorum vim patitur, et violenti rapiunt iud. Don Sebastián Boyard, curtido en los trabajos del ascetismo, en las fatigas militares, en el estudio y en los cuidados que lleva consigo el cargo de superior. Solía repetir con frecuencia que hay 3 clases de trabajos. 1. El trabajo físico casi en su totalidad, de los que ejercen un oficio manual, como los labradores, los artesanos y los soldados. Este trabajo, decía, es el menos rudo de todos, aunque se crea otra cosa. 2. El trabajo intelectual del sabio,
del pensador que se fatiga en la búsqueda tan ardua, a veces, de la verdad, el del escritor o profesor consagrados con intensidad a comunicarla a otras inteligencias, el del diplomático, del hombre de negocios, del ingeniero, etc. Los esfuerzos mentales del general durante la batalla, para prever, dirigir y decidir. Este segundo trabajo es más penoso que el anterior. Lo indica el adagio que dice, el acero gasta la vaina. 3. El trabajo, en fin, de la vida interior. De los tres es el más fatigoso cuando se toma en serio. Ahora que también es el que consuela más. Y es también el más importante porque no perfecciona al hombre en una profesión determinada, sino en su propia formación. ¿Cuántos que se glorían de su valer? Y arrestos en los dos primeros géneros de trabajos, con los que se conquistan la fortuna y el triunfo claudican como cobardes y perezosos cuando se trata del trabajo de la virtud del esfuerzo constante en dominarse a sí mismo y a cuanto nos rodea para no obrar en todo sino por la gloria de Dios, es el ideal del hombre que quiere adquirir la vida interior. Para lograrlo pone todo su esfuerzo en estar siempre unido con Jesús, medio el más eficaz de tener la mirada fija en el fin que pretende y pesarlo todo a la luz del Evangelio. Así, repite con San Ignacio, Quabadam et adequid. De esa manera, todas sus potencias, inteligencia, voluntad, memoria, sensibilidad, imaginación y sentidos, conspiran a ese fin. Pero, ¿qué trabajos los suyos para llegar a ese resultado? Ya se mortifique o se permita algún agrado permitido, ya reflexione o ponga en práctica sus pensamientos, ya trabaje o descanse, ya ame el bien o rechace el mal, ya sienta ansias o temores, ya acepte la alegría o la tristeza, ya esté lleno de esperanza o de miedo, indignado o tranquilo, siempre y en todas las cosas se esfuerza en mantener tercamente, obstinadamente, el timón en la dirección de la voluntad de Dios. Cuando ora, sobre todo al pie del tabernáculo, se aísla en absoluto de las cosas visibles, para poder tratar con el Dios invisible, como si lo viera. Aún en medio de sus trabajos apostólicos, aspira a realizar el ideal que San Pablo admira en Moisés. Ni las adversidades de la vida, ni las tempestades levantadas por las pasiones, nada puede desviarle de la línea de conducta que se ha trazado. Por otra parte, si flaquea un momento, inmediatamente se repone, y emprende con más brío y decisión la marcha hacia adelante. Admirable resistencia. Como se palpa la recompensa que Dios concede aún en este mundo, a quien no desmaya ante el esfuerzo que exige ese trabajo, colmándolo de alegrías especiales. Holgazanes, concluía don Sebastián, holgazanes los verdaderos religiosos y los sacerdotes de vida interior, devorados por el celo. Vengan, vengan los hombres del mundo más metidos en negocios y ocupaciones a ver si su trabajo admite comparación con el nuestro. ¿Quién no lo ha probado? ¿Cuántas veces cargaríamos con largas horas de un trabajo penoso, a cuenta de evitarnos media hora de oración bien hecha, la asistencia devota a la misma, y el rezo del oficio divino? El padre Faber escribe con amargura que para algunos los 15 minutos de acción de gracias de la comunión son los más fastidiosos de todo el día. Si se trata del breve retiro de 3 días, con qué repugnancia algunos lo reciben. Prescindir durante 3 días de la vida fácil, aunque esté llena de ocupaciones, y vivir de lo sobrenatural, infiltrándolo en todos los detalles de la existencia. Forzar el espíritu a que durante ese tiempo lo vea todo a los resplandores únicos de la fe, y el corazón a que todo lo olvide menos a Jesús y su vida, vivir enfrentado consigo mismo, poniendo al desnudo las propias miserias y las flaquezas del espíritu,
purificar el alma en el crisol del propio examen, siendo inexorables en la acusación. Todo esto presenta una tal perspectiva que hace retroceder a gran número de personas, que por otra parte estarían dispuestas a toda clase de esfuerzos, cuando se trata de un desgaste de actividad puramente natural. Y si solo 3 días de esta clase de ocupaciones parecen tan penosos, ¿cómo reaccionará la naturaleza ante la idea de una vida entera sometida al régimen gradual de la vida interior? No hay duda de que en este trabajo de desprendimiento, la gracia tiene una gran parte y hace el yugo suave y la carga ligera. Pero, ¿cómo tiene que trabajar y esforzarse el alma? Siempre le costará enderezarse en el camino recto y volver al conversatio nastre in silis est. Santo Tomás explica esto muy bien cuando dice: el hombre está situado entre las cosas de este mundo y los bienes espirituales, en los cuales se encuentra la felicidad eterna. Cuanto más se apega a los unos, más se aleja de los otros. En la balanza siempre, al subir uno de los platillos baja el otro la misma distancia. Aquella catástrofe primitiva del pecado original al trastornar la economía de todo nuestro ser, hizo que este doble movimiento de atracción y repulsión cueste mucho trabajo. Para restablecer y conservar por medio de la vida interior el orden y el equilibrio en ese microcosmos que es el hombre, son necesarios trabajo, fatiga y sacrificio. Se trata de reconstruir un edificio derruido y de preservarlo de un nuevo derrumbamiento. Desprender constantemente de los pensamientos terrenos, por medio de la vigilancia, el renunciamiento y la mortificación, este corazón nuestro, agobiado con todo el peso de la naturaleza corrompida, gravicorde. PS4, reformar el propio carácter especialmente en aquellos puntos en que menos se parece a la fisonomía del alma de nuestro Señor, o sea, en la disipación, cólera, complacencias internas o externas, manifestaciones de soberbia o de naturalismo, dureza, egoísmo, falta de bondad, etc. Resistir al halago del placer. Actual y sensible con la esperanza de una dicha espiritual, de la cual no se gozará sino al cabo de una larga espera, soltar todas las amarras amor del mundo, hacer del conjunto de las criaturas, deseos, codicias, concupiscencias, bienes exteriores, voluntad y propio juicio, un holocausto sin reservas, vaya tarea hercúlea. Y, sin embargo, todo esto no es sino la parte negativa de la vida interior. Después de esta lucha cuerpo a cuerpo que hacía gemir a San Pablo, y que el padre Ravignan expresaba con esta frase: ¿vosotros me preguntáis qué he hecho en el noviciado? Yo os lo diré. Éramos 2. He arrojado al otro por la ventana y me he quedado solo, después de ese combate sin descanso contra un enemigo siempre dispuesto a renacer. Es preciso proteger contra las menores acechanzas del espíritu natural a un corazón que, purificado por la penitencia, se encuentra actualmente, consumido del deseo de reparar los ultrajes inferidos a Dios, de desplegar todas las energías en tenerlo únicamente pegado a la belleza invisible de las virtudes que desea adquirir para imitarlas de Jesucristo y de esforzarse en conservar hasta en los menores detalles de la existencia una confianza absoluta en la providencia. Esta es la parte positiva de la vida interior. ¿Quién no imagina el campo ilimitado que ofrece para trabajar? Trabajo íntimo, asiduo y constante, con el cual precisamente el alma adquiere una facilidad maravillosa y una sorprendente rapidez en la ejecución de las tareas apostólicas. Únicamente la vida interior posee este secreto. Las obras inmensas llevadas a cabo, a pesar de su precaria salud, por un Agustín, un Juan Crisóstomo, un Bernardo, un Tomás de Aquino, un Vicente de Paúl, etc., nos llenan de asombro. Pero más nos maravilla el ver que todos esos hombres,
a pesar de sus incesantes trabajos, se mantenían en la más constante unión con Dios. Poniendo mediante la contemplación los labios de su espíritu en la fuente de la vida, estos santos recibían de ella una capacidad de resistencia en los trabajos, mayor que la del resto de los mortales. Esto mismo venía a decir un gran obispo cargado de negocios a un hombre de estado ocupadísimo también, al preguntarle cuál era el secreto de la serenidad que reinaba en su espíritu y de los admirables resultados de sus obras. A todas vuestras ocupaciones, mi querido amigo, le dijo el prelado, añadió todas las mañanas media hora de meditación. Despacharéis más fácilmente vuestros asuntos y aún podréis tomar otros más. En fin, no sabemos que San Luis, rey de Francia, en las 8 o 9 horas diarias que consagraba a los ejercicios de la vida interior, encontraba el secreto y la fuerza necesaria para atender a los asuntos del Estado y al bien de sus súbditos con tal solicitud que, según confesión de un orador socialista, jamás ni en nuestra época se ha hecho en favor de los obreros lo que hizo aquel santo rey. Respuesta a esta segunda objeción, ¿la vida interior es egoísta? Descartemos a los perezosos y a los sibaritas espirituales que ponen el contenido de la vida interior en los goces de una ociosidad agradable, y buscan los consuelos de Dios, y no el Dios de los consuelos. Estos tienen una piedad falsa. Pero con ellos se andan en la inteligencia de la vida espiritual los que a la ligera y sin conocimiento de causa, afirman que la vida interior es egoísta. Hemos dicho antes que esta vida es la fuente pura y abundante de las generosas obras de caridad en favor de las almas y de los sufrimientos del prójimo. Examinemos la utilidad de esa vida desde otro punto de vista. Egoísta y estéril la vida de María y de José. Qué blasfemia y qué absurdo, y, sin embargo, no sabemos que hubiesen practicado ninguna obra exterior. La irradiación en el mundo entero de su intensiva vida interior y los méritos de sus plegarias y sacrificios, aplicados a todos los beneficios de la redención, fueron suficientes para constituir a María reina de los apóstoles y a José, patrono universal de la Iglesia. Soror mea relicit mihi sola ministrare, dice, repitiendo las palabras de Marta, el necio y presuntuoso que no ve más allá de sus obras exteriores y de los resultados que producen. Su estupidez e ignorancia de los caminos del Señor no llegan hasta hacerle creer que Dios no puede prescindir de él. Sin embargo, repite convencido con Marta, que era incapaz de apreciar la excelencia de la contemplación de Magdalena, dicil ut madjuvet, y hasta llega a gritar, ut quid perditioac, considerando como tiempo perdido los momentos que sus hermanos de apostolado, más interiores que él, se reservan para asegurar su vida íntima con Dios. Yo me sacrifico por ellos a fin de que sean santificados en verdad, responde el alma que ha profundizado el alcance de esta frase del Maestro, a fin de que, y que conocedora del valor de la oración y del sacrificio, une a las lágrimas y a la sangre del Redentor sus propias lágrimas y la sangre de su corazón, que avanza en purificación todos los días. El alma interior escucha con Jesús como la voz de los crímenes del mundo. Sube hasta el cielo y pide para sus autores un castigo cuya sentencia tiene ella en suspenso en virtud de la omnipotencia de sus súplicas con las cuales detiene la mano de Dios, presta a lanzar sus rayos. Los que oran, escribía después de su conversión el eminente estadista Donoso Cortés, contribuyen más que los que combaten al bienestar del mundo, y si éste va de mal en peor es porque las batallas abundan más que las oraciones. Las manos en alto, decía Bossuet, arrollan más batallones que las que atacan. Y en el desierto, los solitarios de la Tebaida sentían arder en su corazón el fuego que animaba a un San Francisco Javier. Parecía, en expresión de San Agustín, que habían dejado el mundo más de lo conveniente. Videntur non nullis res humanas plus quam oportet deseruisse. Pero es que se olvidaba, agrega,
que sus oraciones purificadas por aquel alejamiento del mundo, venían a ser más provechosas y más necesarias para aquel mundo corrompido. Una oración fervorosa, aunque sea corta, será más provechosa para lograr una conversión que las discusiones más largas y los más bellos discursos. El que ora trata con la primera causa y obra directamente sobre ella. Así dispone de todas las causas segundas que reciben su eficacia de la primera. De esta forma se logra con más rapidez y seguridad el efecto apetecido. 10.000 herejes, según una revelación que merece toda clase de respetos, fueron convertidos por una sola plegaria ardiente de la seráfica Santa Teresa, cuya alma inflamada en el fuego de Jesús, no podía comprender que cupiera una vida contemplativa e interior que pudiera desinteresarse de las solicitudes apasionadas que siente el Salvador por el rescate de las almas. Aceptaría de buen grado, escribe la santa, el fuego del purgatorio hasta el juicio final, a cuenta de salvar una sola de las almas. ¿Qué me importa la prolongación de mis dolores si con ellos puedo rescatar una sola alma, y mejor muchas, para la mayor gloria de Dios? Y exhorta a sus religiosas, diciéndoles, hijas mías, haced con esta mira totalmente apostólica todas vuestras oraciones. Disciplinas, ayunos y buenos deseos. Tal es en efecto la obra de las carmelitas, religiosas cistercienses y clarisas. Miradlas como siguen el rumbo de los apóstoles, alimentándolos con sus oraciones y penitencias. Sus plegarias bajan de las alturas y se extienden hasta la lejanía en que puede encontrarse la cruz y brillar el Evangelio sobre las almas que son su presa divina. Mejor estaría decir que su amor oculto, pero en actividad, despierta por todas partes en el mundo de los pecadores las voces de la misericordia. Nadie en este mundo puede explicar el motivo de esas conversiones lejanas de los paganos, ni la heroica resistencia de tantos cristianos perseguidos, ni la alegría celestial de los misioneros en medio de su martirio. Todo ello está invisiblemente unido a las oraciones de una humilde monjita. Dueña de los perdones divinos y de las luces eternas, su alma silenciosa y solitaria rige la salvación de las almas y las conquistas de la Iglesia. Vengan trapenses a mi vicariato apostólico, decía Monseñor Fabie, obispo de Peking, que se abstengan de todo ministerio, para que nada les distraiga de sus trabajos de oración, de penitencia y de estudio. Sé muy bien el provecho que obtendrán los misioneros con la existencia de un monasterio de almas fervorosas que se dedican a la contemplación en medio de nuestros pobres chinos. Y algún tiempo después, añadía, hemos podido penetrar en una región hasta ahora inabordable. Yo lo atribuyo a nuestros amados trapenses. La oración de 10 carmelitas, decía el obispo de Conchinchina al gobernador de Saigón, me será más útil que los sermones de 20 misioneros. Los sacerdotes seculares, los religiosos y religiosas consagrados a la vida activa y atentos a la vida interior, tienen la misma participación en el corazón divino que las almas del claustro. Tenemos magníficos ejemplos en un padre Cheverier, en un don Bosco, hoy en los altares, en el padre Antonio Marta. La venerable Ana María Taijiera, en medio de sus funciones de pobre mujer de su casa, tan apóstol como San Benito José Labre, tan enemigo de lo trillado. M. Dupont, de Tours, famoso por su santidad, el coronel Paquerón, etc., devorados de idéntico ardor, lograban grandes éxitos en sus obras, porque eran hombres de vida interior. Y el general de Sounis, en el intervalo de 2 batallas, encontraba el secreto de su apostolado en la unión con Dios. Egoísta y estéril la vida de un cura de Ars. Esta afirmación no merece respuesta. Reflexionando con sensatez, hay que atribuir precisamente a la perfección de su intimidad con Dios,
el celo y las conversiones de aquel sacerdote sin talento, pero contemplativo como un cartujo, cuyos progresos en la vida interior provocaban en su espíritu una sed inextinguible de las almas y merecían que Dios nuestro Señor, de quien vivía, le diese como una participación de su omnipotencia para operar aquellas conversiones. Infecunda su vida íntima. Si en cada una de nuestras diócesis hubiera un San Juan Bautista Bayani, antes de 10 años, Francia estaba regenerada más a fondo que por todas las obras que se quiera, insuficientemente fundamentales. En la vida interior, aunque en su organización intervinieran con toda suerte de recursos pecuniarios el talento y la actividad de los mejores apóstoles. Sin duda alguna el motivo principal que hace mirar con confianza la futura resurrección de Francia es que tal vez nunca ha habido, aun entre los fieles, según se observa de algunos años acá, tal número de almas que desean vivir en unión ardiente con el corazón de Jesús y extender su reinado por la difusión de la vida interior entre los que las rodean. Cierto que estas almas escogidas son una minoría muy exigua. Pero ¿qué importa el número si cuenta la intensidad? La restauración de nuestra patria, después de la Revolución, debe atribuirse a ese grupo de sacerdotes que por la persecución se abrazaron íntimamente a la vida interior. Merced a ellos un torrente de vida divina llegó a reavivar a una generación que parecía condenada a una muerte inevitable a causa de su apostasía y su indiferencia. Después de un periodo de 50 años de libertad de enseñanza en Francia, durante el cual se fundó un número considerable de obras y tuvimos a nuestra disposición toda la juventud de nuestro país y el apoyo casi total de nuestros gobernantes, como, a pesar de la brillantez exterior de nuestros resultados, no pudimos formar en la nación una mayoría cristiana a fondo para luchar con los secuaces de Satán. Sin duda el abandono de la vida litúrgica y la cesación de su irradiación en los fieles contribuyeron a estos fatales resultados. Nuestra espiritualidad se ha tornado estrecha, seca, superficial, exterior, o enteramente sentimental, y carece de la penetración y empuje de alma que da la liturgia, esa gran productora de vitalidad cristiana. Pero no podremos apuntar otra causa, que es el que careciendo de vida interior, los sacerdotes y educadores nos hemos limitado a engendrar en las almas una piedad superficial carente de grandes ideales y de fuertes convicciones. Y en nuestra enseñanza como profesores, ¿acaso no nos hemos preocupado de lograr un gran número de diplomados para que nuestras obras se prestigiasen, más que de darles una sólida instrucción religiosa? No hemos gastado nuestras energías sin preocuparnos de la formación de las voluntades, para grabar en ellas con caracteres indelebles la impronta de Jesucristo. Y esta mediocridad no ha tenido, a menudo, por causa la banalidad de nuestra vida interior. Suele decirse que a un sacerdote santo corresponde un pueblo fervoroso, a un sacerdote piadoso, un pueblo honrado, y a un sacerdote honrado, un pueblo impío. Siempre hay un grado menos de vida en los que sean engendrados. Nosotros no nos atrevemos a suscribir esa afirmación, pero entendemos que las siguientes palabras de San Alfonso expresan con bastante claridad la causa a la cual han de atribuirse las responsabilidades de nuestra situación actual. Las buenas costumbres y la salvación de los pueblos dependen de los buenos pastores. Si hay un buen sacerdote al frente de una parroquia, pronto se verán florecer las buenas costumbres, la frecuencia de sacramentos y la oración mental. De esto ha nacido el proverbio, qualis pastor, talis parochia, de acuerdo con esta sentencia del eclesiástico, qualis est rector civitatis, tales et inhabetent cinea.